A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando el programa el día de hoy y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted tiene alguna consulta sobre cómo es el proceso que hay que desarrollar durante el fallecimiento de un ser querido, es lo mejor anticiparse. La verdad, hay muchas veces que nosotros no conocemos estos procesos y es bueno que usted lo sepa con anticipación porque hay varios gastos que hay que desembolsar en forma anticipada. Así que la sugerencia es que pueda contactar al Parque Nueva Jerusalén vía WhatsApp o vía teléfono al más 569 6654 1422. Repito, el más 569 6654 1422. En ese número de teléfono van a haber ejecutivos expertos en atención a las familias que podrán responder a todas sus consultas. Y también les recordamos que ya estamos en vivo también en las redes sociales. Puedes buscarnos como Unidos, un pueblo que conquista en Facebook y ya vas a poder encontrar nuestro capítulo en vivo. Lo bueno es que tú puedas conectarte, enviar tus saludos y también enviar tus preguntas. Así también te podemos saludar acá en el programa en vivo. Así que búscanos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una biografía. Esta biografía es de una persona que vino muchas veces a Chile. Es un evangelista. Él se llamaba Gille Ávila. Gille Ávila, evangelista puertorriqueño que escribió varios libros, hizo muchas giras con milagros, sanidades y desarrolló también programas de televisión y radio. El origen de Gille Ávila podríamos comentar que, su nombre real era José Joaquín Ávila, pero todos les conocíamos, ¿cierto?, como evangelista Gille Ávila. Nació en 1925 en Puerto Rico. Desde pequeño sintió él en varios testimonios, todo lo que vamos a contar el día de hoy no es que lo sacamos de un libro o de una biografía en particular, sino que fuimos y rescatamos los mismos testimonios que están disponibles en YouTube, donde él predicaba de cómo conoció al Señor. También sobre un testimonio particular que vamos a comentar en la segunda parte del capítulo de algo que fue súper importante en su vida. Así que, él comentaba que desde pequeño él sintió que alguien lo cuidaba en forma sobrenatural, aunque en su casa no se hablaba de Dios, ya que su familia no estaba buscando al Señor en la iglesia. Aunque su padre era una persona bondadosa, muy preocupado de su profesión, no tenía una relación con Dios, entonces él no conocía al Señor en su infancia. Ya de joven, él fue una persona que se destacó muy pronto como deportista. De hecho, el deporte se transformó en su prioridad número 1. Era jugador de béisbol y también fue campeón estatal de levantamiento de pesas y ganó peso medio. Era muy destacado y también físico-culturista. Llegó a convertirse en el primer Mr. Puerto Rico y Mr. Norteamérica. La verdad, él le dedicaba al 100% toda su pasión dedicado al deporte. En la educación, él estudió en una universidad evangélica sin ser evangélico. En esa época, la institución era obligatorio tomar ramos cristianos, entonces empezó a tomar algunos cursos de Biblia y por primera vez empezó a escuchar del Señor. Él no tenía interés en estos ramos, pero sí una de las cosas que él le quedó muy claro es que supo que había un Señor que se llamaba Jesús y que él era su Salvador. Su intención original era estudiar medicina en la universidad. Interesante porque después Dios lo utilizó mucho tiempo en milagros y sanidades. Él quería ser médico, pero como él quería dedicar tiempo al deporte, se dio cuenta que la medicina, deporte no iba a ser compatible, entonces decidió dedicarse a estudiar química y biología, ya que eso le permitiría, ¿cierto?,
compatibilizar ambas actividades. Luego, de hecho, de graduarse, comenzó a trabajar como profesor en una escuela superior y siguió con toda su actividad deportiva. Sin embargo, Gigi Ávila, cuando ya estaba como en la cumbre en varios, imagínense, ya se había ganado como Mr. Puerto Rico y Mr. Norteamérica, comenzó a tener algunos síntomas. Primero comenzó con mareos, y aunque él siguió preparando las competencias, en el entrenamiento comenzó a sentir dolor en sus rodillas y en un momento le pasó la cuenta. De hecho, le costaba el movimiento. Luego comenzaron a dolerle otras articulaciones, así que en el médico descubrieron que él tenía artritis y supo que era una enfermedad que no tenía cura, que era crónica, y tuvo de a poco, claro, como dejó de entrenar, su cuerpo, que en un momento estaba lleno de músculo por toda la actividad que realizaba, dejó de tenerlo. Y la verdad, él quedó obviamente sumamente preocupado porque se enteró que esta no era una enfermedad que era ahí solamente, sino que era una enfermedad progresiva. Y en esos momentos su mente le trajo algunos recuerdos. Se acordó que en la universidad había aprendido sobre la Biblia, que la Biblia era el libro de Dios. Y se acordó que él tenía una Biblia en casa, así que la tomó y comenzó a leerla. Ya leyendo la Biblia, una de las cosas que empezó a tener fueron experiencias sobrenaturales. Dios le mostró en visión que una de las cosas importantes era no enfocarse en los ídolos, porque en su casa tenían muchas imágenes, sino que había que invocar solo el nombre de Jesucristo. También tuvo otra visión donde en un templo enorme veía a Jesús predicando, y en ese templo estaba lleno de ídolos, y él mostraba que esto era algo inmundo. Pero las personas en esa visión no le hacían caso a Jesús. Entonces en ese momento él veía cómo el templo se hundía y se los tragaba a todos. Con esa preocupación, y empezó a buscar en la Biblia, fue y habló con un sacerdote, pero el sacerdote no le supo dar una respuesta. Entonces él decidió no ir más y comenzó a ir a una iglesia evangélica a aprender más sobre la Biblia. Un día, en una campaña evangelística cerca del pueblo, él, la verdad, empezó a buscar, porque él se dio cuenta en la Biblia que Dios era posible que él pudiera ser sano. Entonces empezó a buscarlo en distintas oportunidades. Una de ellas fue la campaña evangelística, pero no recibió sanidad. Y una noche, con mucho dolor en sus rodillas, le dijo al Señor: ten misericordia de mí, sáname. Ahí oyó Dios, pero ¿saben qué? Con una voz audible le dijo: todavía no. Había un propósito más allá, había algo más que tratar con Gigi Ávila. ¿Qué significaba esto? Lo único que hizo Gigi Ávila, siguió buscando al Señor, pero él continuó insistiendo por su sanidad. Además, ya no podía más del dolor y le dijo al Señor un día: Señor, si tú me sanas, yo haré lo que tú me digas. La vez anterior era un poco distinto. Dijo: ten misericordia de mí, sáname, pero esta vez ya le estaba diciendo: dime lo que quieres que yo haga, ¿cierto? Cambió un poco la oración. De hecho, en su mente él tenía algo que él sabía que a lo mejor iba a tener que dejar de 100% el deporte, y ya en su mente estaba pensando que era muy probable que él tuviera que predicar. Después de esa oración, despertó al otro día en la mañana, y adivinen qué, por la mañana levantó el brazo. Después de esa oración donde él decía: si tú me sanas, yo haré lo que me digas, levantó el brazo, no había dolor. Entonces se paró y corrió por toda la habitación y supo en ese momento que era sano. Es increíble, Dios lo sanó en forma milagrosa ese mismo día. Y bueno, comenzó a entrenar nuevamente porque el Señor no le dijo claramente lo que había que hacer. Así que, totalmente sano, empezó a entrenar y empezó a hablarle de Dios a todos los compañeros, y él les contaba sobre su sanidad. Como ya estaba asistiendo a la iglesia también, él escuchaba en forma continua mensajes de Dios. Y un día escuchó un mensaje a su trabajo, y el mensaje era sobre el bautismo y ser una nueva criatura. Y cuando llegó a la casa se puso a llorar, y él no entendía mucho estas emociones, y le preguntó al Señor nuevamente, porque él ya lo tenía en la mente: yo tengo un llamado a predicar, quiero una experiencia real contigo. Así que Gigi Ávila esa misma noche sintió como una persona vino a su encuentro, lo tomó del brazo
y esa persona le dijo y le confirmó que realmente su llamado era a predicar. Así que ese mismo día retomó su cama y le dijo: ahora, Señor, tú guíame. Así que fue a la iglesia a testificar todo lo que había ocurrido. De hecho, también lo invitaron a otra iglesia para comentar estos milagros y estas vivencias sobrenaturales que estaban ocurriendo. Y a los 3 meses un pastor conocido de una iglesia pentecostal le dijo: ¿sabes qué? Dios me dijo que lo invitara. Y con temor él le dijo que iba a ir. La verdad, él dijo: sí, con temor. ¿Por qué? Porque él nunca había predicado y le dijo al Señor: ¿qué hago? Pero ¿sabes qué? En ese momento él empezó a buscar con más intensidad al Señor por horas. Y bueno, Dios le dijo qué mensaje tenía que entregar. Así que una de las cosas buenas es que, claro, a lo mejor él no sabía qué decir, pero realmente Dios puso en su boca las palabras exactas que tenía que decir. Y una de las cosas más milagrosas también que ocurrió en ese tiempo es que mientras en ese periodo comenzó a predicar, él tenía otra enfermedad crónica en la garganta y fue totalmente sano mientras proclamaba la palabra del Señor. Así que así comenzaron sus primeras experiencias de predicación, él aún trabajando en la escuela. Pero lamentablemente su esposa no entendió mucho esto de la conversión de G.J. Ávila, así que en esa época esto causó algunos problemas matrimoniales. Así que lo que hizo G.J. Ávila es lo que hizo desde el principio: buscar al Señor, y empezó a orar en todo tiempo. Ella en algún momento incluso manifestó la intención de divorciarse, no entendía este cambio de su esposo. Pero G.J. Ávila declaró que ella no se iría. Hasta que un día, en la mañana, él despertó y él la vio a ella sentada en la cama y le comentó que sentía electricidad en el cuerpo. Y él le dijo: ¿sabes qué? Esto es el Espíritu Santo. Él después se fue a trabajar muy contento porque dijo: ay, bueno, Dios está respondiendo a mis oraciones. Ella también está sintiendo algo sobrenatural, y quedó convencido y tranquilo. Y en eso estaba dando clases y llega su señora al trabajo y le lleva un saco de cosas y de repente abre la bolsa y le muestra un montón de santos y collares que ella... Cuando él le predicó la palabra, ella dijo: no, yo no voy a desechar ninguna de estas cosas, estos son mis santos, yo no lo hago. Pero cuando Dios se le reveló en esa forma sobrenatural, le entró tal convicción que ella misma le mostró a su esposo que iba a tirar todo eso a la basura y lo sacó y testificó de su conversión. Y al poco tiempo ella también empezó, igual que G.J. Ávila, a hablar en lenguas. Así que ellos, ya con sus 3 hijas que eran muy pequeñas, comenzaron a congregarse como familia. Así que G.J. Ávila ya empieza a hacer varias predicaciones, pero también realiza ya su primer viaje misionero en República Dominicana. La primera fuera de Puerto Rico, duró 45 días. En ese viaje se convirtieron más de 600 almas, y al regresar a casa Dios le mostró visiones. Una visión en particular era que le veía predicando en Estados Unidos, y después le mostró el mapa de Estados Unidos. Él decía: bueno, pero ¿cómo esto va a ocurrir? Realmente, bueno, Dios hace como quiere. Una de las cosas que hizo fue que recibió una carta de Estados Unidos y un pastor le decía: sabe que le estoy esperando, sé que debe venir. Así que él tomó sus cosas, se fue para allá, y la predicación que hizo ese día en esa iglesia fue sobre el Espíritu Santo. Y en ese día ocurrió un derramamiento del Espíritu Santo, donde todos comenzaron, o gran parte de los asistentes comenzaron a hablar en lenguas. Fue maravilloso. Pero ya pasaba, ya que G.J. Ávila llevaba 21 años trabajando en la escuela y ya le faltaban 2 o 3 años por jubilar, o iba a tener derecho a jubilar. Y en eso el Espíritu Santo, sintió en su espíritu realmente que él debía dejar de trabajar. Así que le pidió al Señor que le diera una confirmación. Así que en la noche vio a un hombre que se le apareció y le dijo: sale de la escuela, y después él se fue. G.J. Ávila le dijo al Señor: si mañana a la misma hora vienes y me dices que salga de la escuela, yo lo haré. O sea, le volvió a pedir otra confirmación, y adivinen qué, al otro día a la misma hora llegó una persona y le dijo: sale de la escuela y no trabajes más. Esta fue la confirmación de él para dejar su trabajo. Realmente todos le decían: oye, pero ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Quedan 2 a 3 años para jubilar. Pero él lo hizo y obedeció al Señor. Y
en ese tiempo Dios lo llamó a orar mucho y a buscarle intensamente. Y tuvo una experiencia sobrenatural donde se vio en el aire y estaba con una persona volando juntos y fueron a una habitación, y este personaje le decía que al final de un ayuno que él estaba realizando iba a tener una respuesta. Y claro, la respuesta al final del ayuno es que su ministerio empezó a crecer en forma sobrenatural. Esa fue la respuesta. Realmente Dios lo quería apartar para tener algo ya más masivo, en forma, no solamente en su país, sino en forma internacional. Así que Gigi Ávila, realmente en sus hábitos que él tenía, una de las cosas que él siempre decía, la búsqueda importante, que a él le parecía muy importante buscar y tener intimidad con el Señor. Así que él buscaba mucho a Dios en oración, leía mucho la palabra, y también una de las cosas que habitualmente hacía era ayunar. Ayunaba varios días, sobre todo cuando tenía que hacer una campaña. Así que una de las cosas que él siempre decía, oración y ayuno rompen el yugo. Así que él lo vivía siempre, buscando al Señor a través de la oración, la palabra y el ayuno. ¿Cómo fue que comenzaron los milagros? En una ocasión, Dios le dijo que orara por los enfermos en una campaña. Sin embargo, él luchaba con otra voz que le hablaba en su mente y que le decía, no serán sanos. Así que él, temblando, hizo lo que el Señor le dijo y oró por los enfermos. Y ¿saben qué? Después de que él oró por los enfermos, pidió a todos los que estaban ahí reunidos que levantaran las manos los que fueron sanos. ¿Y saben qué? Hubieron muchos testimonios de sanidad. Es increíble. Yo cuando escuchaba este testimonio de Gigi Ávila, como él empezó a moverse en este tema de los milagros y las sanidades, solamente él respondía. Muchas veces vienen temores a nuestra mente de cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Pero realmente lo que tenemos que entender es que no somos nosotros los que hacemos las sanidades ni los milagros, sino es Dios a través de nosotros. Solo hay que disponer el corazón. Pueden venir muchas voces diciendo que a lo mejor no va a poder, pero si hay una confirmación y un llamado del Señor, tú tienes que hacerlo. El Señor le dijo que lo hiciera, él lo hizo aún con temor, pero la respuesta fue gloriosa y muchas personas testificando por esa sanidad. De hecho, lo que hizo después, comenzó a ir a hospitales a orar cama por cama. De hecho, varias personas que estaban en esas camas, algunos vomitaban y después eran totalmente sanos. Así que Gigi Ávila también comenzó con todas estas campañas evangelísticas con sanidades en distintos países. En cada una de estas eventos había multitudes llenas del Espíritu Santo. Había un mover sorprendente donde muchas personas eran libres de vicios, muchos aceptaban al Señor, había milagros, sanidades. De hecho, yo varias veces escuché a tantos hermanos comentar de esas campañas donde estaba Gigi Ávila, donde habían sanidades, incluso donde personas que a lo mejor presentaban una obesidad excesiva eran sanos y reducían tallas en la misma campaña. Es increíble, Dios lo ocupaba en forma maravillosa al hermano Gigi Ávila. Él estaba tan apasionado por el Señor que también ocupó no solamente los medios de las campañas, sino que también empezó a moverse en los medios de comunicación. Así que comenzó a transmitir los programas a través de radio y TV. Así que fue muchas de las formas que él ocupó. No solamente fue las campañas de hablar en las iglesias, sino que también las comunicaciones. Así que, bueno, les voy a dejar invitados. Yo sé que hay varios que están conectados a nuestras redes sociales. Están viendo acá el programa Unidos un Pueblo que Conquista en Facebook. Les sugiero que usted pueda saludar para que nosotros les podamos devolver un saludo o hacer sus comentarios acá en vivo. Así que vamos a hacer ahora una pequeña pausa porque vamos a volver con un testimonio súper importante que vivió el hermano Gigi Ávila. Así que espere por unos segundos que ya regresamos a Unidos un Pueblo que Conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El deceso de un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción.
Si usted llama al más 569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya regresamos acá, Unidos, un pueblo que conquista. Les recordamos a todas las personas que sintonizan el programa que tenemos nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, que desde el primer momento que empezamos este proyecto confió en nosotros y ha podido costear todo lo que significa el programa. Así que bueno, si usted ya es cliente del Parque Nueva Jerusalén, siempre hay consultas o cosas que resolver. Hay muchas veces que usted ya ha utilizado algunos de los servicios y no sabe en qué se compone o tiene dudas de lo que queda o realmente nunca lo ha usado, pero no sabe en qué consiste. Muchas veces hablan de las capacidades, de las reducciones y no entendemos de qué se trata. Lo bueno es que en Parque Nueva Jerusalén hay asesores expertos para explicarle todo esto, todo este lenguaje extraño que para muchos nos es así. Ellos les pueden explicar en qué consiste. Así que yo les sugiero que puedan llamar al más 569-6654-1422. Repito, el más 569-6654-1422. En ese número de teléfono, vía WhatsApp o vía teléfono, van a poder resolver todas sus consultas. Y le recordamos, este mes ya tenemos nuevo concurso. El mes pasado ya hubieron felices ganadores de algunos libros que tuvimos en sorteo y este mes ya tenemos nuevos libros. Lo único que deben hacer para participar es buscarnos en Facebook como Unidos, un pueblo que conquista, y la primera publicación que aparece en Facebook es el concurso. Ahí lo pinchan y va a salir un enlace que les va a redirigir a una encuesta que pueden llenar no solamente en la web sino también por teléfono, y en menos de un minuto ya van a poder estar participando. Son preguntas muy simples, se van a dar cuenta que no se van a demorar nada. No se quede fuera de este sorteo próximo. Así que principios de abril vamos a estar sorteando los libros de este mes. Así que no se quede fuera, participe. Y volviendo a todo lo que estamos conversando el día de hoy, estamos hablando sobre Gille Ávila. Bueno, en la primera parte del programa hablamos de cómo fue que él encontró al Señor en distintas entrevistas o distintas predicaciones. Él contó su testimonio y pudimos rescatar a través de YouTube todo lo que él nos comentaba de su testimonio de conversión, cómo fue que llegó su familia. Pero hay un testimonio en particular que la primera vez que yo lo escuché, la verdad, siempre me quedó en el corazón, y por eso quería aprovechar esta segunda parte del programa para poder compartirlo con ustedes. Se trata del fallecimiento de una de sus hijas en Estados Unidos, así que vamos a comentar un poco de cómo fue que ocurrió esto. Primero, volviendo atrás, ¿se acuerdan que les comenté en la primera parte de que Gille Ávila, empezó a seguir al Señor una vez ya él estaba casado y de hecho ya tenía a sus hijas bien pequeñas? Cuando una vez que él se convirtió y su esposa también decidió seguir a Cristo y se le reveló y ella también comenzó a ir, comenzaron ellos también a involucrar a sus 3 hijas. Ellos tenían 3 pequeñas hijas y lo que hacía Gille Ávila todos los días, ¿saben qué? Las llamaba a una habitación y les hablaba de Dios. De hecho, les hablaba de la palabra y lo que les pedía es que ellas también le explicaran lo que él les explicaba para ver si ellas iban captando o entendiendo el mensaje del Señor. Así que él constantemente las iba preparando en la palabra desde muy pequeñas y también les enseñaba a orar y oraban juntos. Así que desde muy pequeñas ellos también mostraron esta manifestación del don de hablar en lenguas. Así que desde pequeñas ellas fueron instruidas en la palabra. Y una de las cosas que también él comentaba, que la familia en el tema ministerial o en todo lo que hagamos siempre tiene un lugar muy importante. Siempre es Dios, pero la familia también es muy importante. Lo que él hacía cada madrugada y lo primero que oraba y ponía en petición era por sus 3 hijas. Él oraba por ellas, por cada una de ellas, y decretaba la palabra. Él de hecho sugería varias veces en sus predicaciones que una de las cosas buenas que uno debe hacer es orar por los hijos,
y por eso es importante leer la Biblia, porque hay muchas promesas que tienen nuestros hijos en la Biblia, así que uno las puede declarar sobre cada uno de ellos. Así que él lo hacía todas las madrugadas orando por cada una de ellas. Bueno, así fue como su hija, una de ellas, conoció al Señor desde pequeña y se involucró con el Señor y lo vio en este mover sobrenatural. Pero luego, al crecer, ella decidió ya casarse con un joven que también era cristiano. Se casaron y al tiempo ya de estar juntos, ellos se alejaron del Señor. Y en esa misma época fue que decidieron irse a vivir a Estados Unidos. Gigi Ávila, bueno, él estando de gira en Sudamérica, de hecho, le avisaron de una sorpresa que iba a haber. En ese momento dijo, oh, qué sorpresa puede ser. Así que bueno, antes de que le dijeran cuál sorpresa, mientras estaba en esa actividad, Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Ella, por su hija, volvió a tomar una decisión de seguirme. Así que cuando le vinieron a dar la respuesta de lo que había ocurrido, y de hecho su hija también le comentó cuando lo vio cara a cara nuevamente, él dijo, no, que él ya sabía, porque Dios ya le había confirmado que ella había regresado a los caminos del Señor, y él estaba muy contento. Justo en esa época él hizo una cruzada por Estados Unidos, y bueno, ella y su esposo estuvieron todos los días ahí al pie del cañón. Él decía que un poquito más abajo del altar, ahí estaban firmes, presenciando cada actividad que realizó este evangelista. Incluso después lo que hicieron, no solamente ellos estaban congregando en su iglesia, sino que decidieron tomar un curso bíblico, y de hecho fue muy bueno para ellos y ellos estaban muy firmes. Pero al terminar el curso, ellos empezaron a evaluar una opción, y de hecho se lo comentaron al evangelista Gille, que fue que le dijeron, ¿sabes qué? Lo que queremos hacer es movernos de iglesia, queremos estar en una iglesia que sea más cerca. Gigi Ávila les sugirió que buscaran la voluntad de Dios en esto, pero realmente al final ellos decidieron cambiarse de iglesia. Realmente no sé, la historia que cuenta Gigi Ávila al respecto no es tan clara. Qué pasó entre medio, si ellos se siguieron congregando en esta nueva iglesia rápido o pasó algo entre medio, pero realmente desde ese cambio pasó algo. Su familia comenzó a tener un ambiente muy agresivo, y de hecho su esposo se puso muy violento y empezó a golpear a la hija de Gigi Ávila. Él se enteró porque su hija de hecho se lo comentó. Él empezó a orar muy fuertemente por ella, pero en un momento esto ya estaba fuera de control, así que se decidió pedirle que él se fuera, y él se fue. Pero al pasar unos días, el esposo tomó una decisión. Mientras ella trabajaba, él entró a su casa y se escondió en la habitación de ella, y cuando ella entró a la habitación la atacó y la apuñaló. Finalmente esto le provocó a ella la muerte. Gigi Ávila ese día, cuando estaba ocurriendo todo esto, él estaba buscando al Señor todo ese día, como habitualmente lo hacía, y al salir de ese lugar le informaron que las personas que estaban ahí, que su hija había fallecido y que su esposo la había matado. Cuando se enteró, la verdad, yo no me imagino estando en sus zapatos. Dijo que él sintió mucho dolor. Yo creo que de verdad no me logro imaginar el dolor que sintió. Recordaba, de hecho, lo primero que le vinieron todos esos recuerdos de cuando él los veía, cuando ellos empezaron de nuevo a buscar al Señor, cuando él fue a hacer esa gira y ellos estuvieron todos esos días de evangelismo ahí presentes, cuando él se enteró que ellos también estaban en este curso de estudio bíblico, los contentos que estaban de haberlo terminado, y él no podía entender qué era lo que había ocurrido. En ese momento le llamaron desde Estados Unidos unos oficiales para confirmar unos datos de su hija. Él estaba tan afectado que de hecho en un momento ni siquiera le podía salir la voz. En ese momento, cuando ya cuelga el teléfono, él decide volver a la habitación que estaba originalmente, volvió a orar y empezó a gemir al Señor. Y mientras él estaba gimiendo, con mucho dolor por lo que estaba ocurriendo y por esta triste noticia, el Espíritu Santo le habló y le dijo: se fue conmigo. Y en ese momento Dios,
a mí me sorprende lo bueno que es. Él en su infinita misericordia le empezó a mostrar versículos bíblicos donde, ¿se acuerdan que yo les comentaba que él todas las noches en las madrugadas empezaba a leer, a proclamar palabras por sus hijas que lo sacaba de la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo no solamente le confirmó que ella estaba con él, sino que le empezó a mostrar cada una de esas palabras que él proclamaba cada noche por su hija. Y le empezó a decir que, y cada vez que él le mostraba uno de esos versículos y él los veía en esas visiones, finalmente él empezó a sentir un bálsamo, una tranquilidad, algo que le traía alivio por todo ese sufrimiento que estaba él viviendo. Bueno, luego de orar, él se dio cuenta realmente que en su casa no sabían aún nada. Bueno, estábamos hablando de que esto fue hace muchos años, en los 80, así que bueno, toda la comunicación y toda la información la tenía él, entonces él era el que tenía el deber de informar en su casa. Así que regresó a su casa, habla con su familia y bueno, les dice que los llamaron de Estados Unidos. Algo latió en el corazón de esa madre y dijo, ¿qué pasó con mi hija? Y después, bueno, a él le costó mucho decir, pero finalmente dijo que, bueno, que ella había muerto y que había sido muerta por su esposo en Estados Unidos. Obviamente hubo un dolor tremendo en esa familia. Lo que hizo él, se encerró a orar y proclamó ayuno. Y una de las cosas que él hizo en ese momento de mucho dolor y de dolor desgarrador, le pidió al Señor dos cosas. Una de las cosas es que le dijo, yo quiero orar por el esposo de mi hija. Él se sentía muy responsable, él lo conocía hace mucho tiempo, él vio cómo él buscaba al Señor y él sentía responsabilidad de esa alma. Y lo primero que le dijo, Señor, dame amor por él, porque él entendía perfectamente lo importante de que muchas veces nos hacen daño, pero nosotros no podemos arraigar esas raíces de amargura, sino lo que tenemos que hacer es liberarlo, perdonar y amar, como dice el Señor, a nuestros enemigos. Es fácil, muchas veces nosotros lo leemos en la Biblia, cuántas veces no lo hemos leído, lo hemos escuchado o lo hemos dicho, pero vivirlo es distinto. Él lo vivió. En ese momento le pidió al Señor que le ayudara y que pudiera amar a esta persona. Y el segundo llamado que le pidió es que cuando el oficial lo llamó por teléfono y habló con él, le dijo que lo más probable por el tipo de delito que había cometido este varón era que él en esa época podía ser llevado a la silla eléctrica. Entonces cuando él se enteró por teléfono, de hecho fue un golpe a su corazón muy fuerte, muy 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 fuerte. Entonces la segunda petición que tuvo en ese ayuno primero fue por este varón, que pudiera obviamente encontrar el camino y también que él pudiera amarlo a pesar de todo lo que había pasado. Pero la segunda petición es que él empezó a decir, Señor, que no ocurra esto, que no ocurra lo de la silla eléctrica. Así que en eso empezó él a hacer un ayuno muy muy fuerte. ¿Cómo amar a alguien que realmente a lo mejor nos hizo mucho daño? Bueno, Dios sabemos que Él es amor y también nos perdona, y Él, una de las cosas que siempre nos dice en su palabra es que, bueno, nosotros somos creados a su imagen y semejanza y Él espera como sus hijos que hagamos lo mismo que Él hace por nosotros. Nosotros tenemos que mostrar amor y perdonar, amar a nuestros enemigos. Me imagino que hay muchas personas que a lo mejor no entendieron porque Él muchas veces, no solamente después de sufrir este hecho tremendo, de hecho él no paró de hacer sus actividades normales. Él tenía una gira, tenía que ir a hacer una campaña y él siguió haciéndola en forma normal después obviamente de hacer todo el proceso de sepultación de su hija. Él siguió trabajando todo normal, y muchas personas a lo mejor podrían decir, pero ¿cómo? Claro, él entendía un poco más allá lo que era el descansar en el Señor. Pero una de las cosas que él sí contaba en el testimonio es que muchas veces el enemigo
decía él, me ponía en la mente la imagen de él apuñalando a mi hija. Cuando esto ocurría, ¿saben lo que él hacía? Decía, Señor, a toda boca, lo amo, y lo empezaba a gritar y lo decía una y otra vez, porque muchas veces vinieron estas luchas a su mente, hasta que fue tantas veces que él decía esto y lo decía con tanta convicción que estas luchas dejaron de venir a su mente. Así que bueno, en un momento él tuvo que obviamente ir a buscar a su hija para traerla a Puerto Rico, y bueno, tuvo que ir de hecho a la casa donde ella falleció. Fue súper difícil, fue una etapa muy muy difícil para ella, pero él también entendía que finalmente Dios no es responsable de la maldad que hay en el mundo, sino que somos nosotros mismos que tenemos libre albedrío. Pero sí, una de las cosas que a mí me gustó ver de lo que hizo Gigi Ávila en esta etapa muy dolorosa de su vida es que él siempre pedía ayuda al Señor, porque él entendía que como humano en sus propias fuerzas él no iba a poder superar esto. Así que le pedía al Señor fuerza, ayuda, como le pedía que amara a este hombre que había matado a su hija. Es tan importante que nosotros siempre en forma constante estemos buscando al Señor. Nosotros no estamos libres de pruebas. Todos los días sufrimos un proceso y otro, que de hecho ayuda a formar nuestro carácter. Pero una de las cosas importantes es que Dios siempre está ahí. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón y permitir que Él nos dé fuerzas. Él lo hizo así, Gigi Ávila, en estas etapas difíciles. Una de las reflexiones que hacía Gigi Ávila en una de las predicaciones que de hecho hizo 2 meses después del fallecimiento de su hija, y de hecho que está disponible en YouTube, donde comenta todo esto del episodio del fallecimiento de su hija, él decía que una de las cosas que él veía que el error que habían cometido su hija es que cuando comenzó los problemas en el matrimonio, ellos dejaron como matrimonio de asistir a la iglesia. Entonces él lo que más recalcaba decía, nunca, pero nunca, si tú estás en un problema, es el momento en donde más debes buscar al Señor. Si tú estás en una dificultad en ese problema, búscalo, no dejes de asistir. Él se dio cuenta de esto, y de hecho el problema matrimonial, como ellos tomaron la decisión de dejar de ir a la iglesia, se agudizó y fue mucho más difícil, y fue mucho más fácil que al final este hombre atacara a la hija de Gigi Ávila. Bueno, de hecho, Gigi Ávila, una de las cosas que también permitió en ese tiempo es que tuviera contacto con un misionero en la cárcel que atendió a su yerno. Y él habló y le comentó lo que le dijo su yerno. ¿Saben qué? Él no se acordaba de lo que pasó. Solo se acordaba de cuando llevaba el cuchillo corriendo después de que había ocurrido todo esto. Gigi Ávila en ese periodo de sufrimiento había comenzado, claro, un ayuno por su yerno, ¿cierto? Que les había comentado. En ese periodo Gigi Ávila tuvo una visión. Vio a su yerno levantando las manos rendidos, y él entendió que Dios ya estaba metido en el asunto. Entonces él estaba muy preocupado obviamente de su salvación y de todo lo que podía ocurrir a este hombre, así que entendió que esto ya estaba en las manos del Señor. Pero después recibió otras visiones. Primero vio una visión donde estaba la cruz y escuchó la voz del Señor que le decía, yo di la vida por ella. Después pasó otros días y volvió a ver la cruz y le dijo, yo pagué el precio por ella. Luego hubo una última visión donde él pudo ver, bueno, con los ojos cerrados a su hija. De hecho, él comentaba que la vio más joven. Dijo, era bastante joven cuando falleció, pero él la veía mucho más joven al momento del fallecimiento. Y dijo que la veía con una mirada tan serena, y entendió que ella ya estaba bien. Aunque Dios ya le había dicho que ella estaba con él, pero fue una confirmación. De hecho, no solamente eso que el Señor le mostró esos días, sino que hubieron otras personas que le dieron palabra confirmando de que el Señor, ella estaba con el Señor en ese momento, que ella ya estaba bien. Así que esos días siguió él haciendo las campañas. Una de las formas del que Dios recompensó también a Gigi Ávila es que como él no paró en esa etapa de dolor, es que cuando la primera campaña que le tocaba hacer después de esto, él predicó, y de hecho todos pensaban y le decían, nosotros pensábamos que usted no iba a venir.
Pero él dijo, no, yo tengo que estar aquí. La verdad, fue increíble porque en esa campaña en particular hubieron miles de personas que se convirtieron al Señor. El Señor es muy bueno. Él sabe cómo ocupa todo esto. Pero en ese tiempo hay unas cosas que Gigi Ávila le preguntó al Señor. Aunque él ya entendía que ella ya estaba con el Señor, él le hizo 2 preguntas. Una de ellas le preguntó, ¿por qué mi hija tuvo que morir? Dios le respondió, le dijo, me la tenía que llevar porque ella se había debilitado con esa prueba. Si yo no me la hubiera llevado, ella no iba a estar contigo en la eternidad. ¿Se acuerdan que les comenté que ella hubo un periodo de pequeña donde fue instruida mucho en la palabra, pero luego de casarse en un momento se alejó, después volvió a los caminos del Señor, después tomaron una mala decisión de moverse de lugar, de iglesia, y en ese movimiento empezaron los problemas matrimoniales, ¿cierto? Que derivó en esto, en este fallecimiento. La verdad, ella había vivido tantos procesos tan difíciles, sobre todo este proceso difícil de que su esposo la golpeara, que realmente el Señor sabía el futuro y ella probablemente, definitivamente se iba a alejar del Señor. Entonces Él permitió esto para que ella fuera y estuviera en la eternidad con Él. Lo bueno es que Él ya tenía el testimonio de que ella ya estaba bien. Después le hizo otra pregunta. La otra pregunta fue, ya, sé por qué tenía que morir, pero ¿por qué en esa forma? El Señor le respondió, bueno, de hecho Gigi Ávila en el testimonio cuando comenta esto, fue súper potente porque dijo que esto fue, al principio como que fue muy fuerte para él. Dijo, tuve que permitir que Satanás destruyera su cuerpo. Porque no, a todo esto, ella no fue apuñalada una vez, sino que fue apuñalada una docena de veces. Dijo que él lo había permitido para que su alma sea mía por la eternidad. Porque Dios le habló a Gigi Ávila que realmente fue el diablo directamente que usó a este varón y que dio esta docena de puñaladas por todos lados, pero él decía que realmente cuando estaba este varón ahí cometiendo el homicidio, realmente era el enemigo mismo, y cuando el enemigo estaba apuñalándola, realmente no veía a la hija de Gigi Ávila, sino que lo veía a él, a Gigi Ávila. Saben que cuando él supo esto, realmente vino algo muy fuerte a su vida y él le trajo mucha fuerza. Dijo, bueno, yo tengo que continuar haciendo esto, tengo que continuar predicando, y esto lo reafirmó ministerialmente. Entendió que, claro, a lo mejor el diablo en ese momento pudo hacer algo con el tema de su hija y turbar a este varón, pero según las palabras de Gigi Ávila. Pero realmente lo que le decía, bueno, yo de vuelta lo voy a apuñalar porque yo lo que voy a hacer es ahora seguir predicando el evangelio. De hecho, yo voy a seguir predicando el evangelio. Ahora yo tengo una nueva revelación y tengo algo que decir, ¿no? Ya no solamente predico de la lectura del perdón, sino que él predica ya desde una vivencia muy profunda, donde él perdona desde un inicio a su yerno, a una persona que había cometido algo tan a lo mejor para nosotros que podríamos decir cruel, pero él lo entendió, lo perdonó desde un principio. Entonces él tenía toda la autoridad para hablar sobre el perdón y ayudar a ser libres a muchas personas que a lo mejor habían vivido procesos angustiosos y que todavía estaban atados y no eran libres con esas raíces de amargura en su corazón. Así que él siguió predicando después de esto por distintos lugares y de hecho la primera vez que le tocó hacer una campaña habló del fallecimiento de su hija, y los siguientes veces siguió hablando de esto, porque él sabía que esto también estaba causando mucho impacto a muchas personas que tenían falta de perdón por personas que habían dañado su corazón. Al final, es verdad, todos pasamos pruebas, pero lo importante es que cada día nos mantengamos constantes en la búsqueda del Señor. Yo creo que una de las cosas que a mí me gustó mucho de la vida de Gigi Ávila es que él vivía en una constante búsqueda. Oración, lectura de la palabra
y ayuno. Él lo buscaba en forma incesante porque él entendía que para ser usado por Dios, de repente Dios nos da dones y que son irremovibles, o sea, Él no nos va a dejar de usar. Pero él quería estar en la perfecta voluntad del Señor, así que él estaba alineado buscando al Señor de esta manera. Así que él fue usado por mucho tiempo y fue usado en muchos países. Bueno, ¿cuántas veces vino a Chile? La verdad no tengo el número, pero realmente yo sé de muchas veces que vino a Chile y Dios obró a través de él con milagros, ¿cierto? Bueno, esta es la historia de G. Ávila. Bueno, él murió hace unos años, ¿cierto? Aún sus predicaciones están disponibles en YouTube. Hay muchas personas que han escuchado sus predicaciones y han vivido algo. Es increíble cómo ese mover sobrenatural que había en su vida todavía están algunas veces incluso contenidos esos videos que ven personas y algunos han manifestado estas sanidades viéndolos. Es increíble cómo Dios se mueve. Bueno, vamos a saludar a las personas que estuvieron acompañándonos en el programa el día de hoy. Hay varios que nos mandaron saludos. Bueno, Mauricio Tobar nos saluda desde Santa Cruz. Saludos, Mauricio. Romero Nani, saludos, bendiciones, nos dice. Saludos, Francisco Pérez, nos saluda desde Peñalolén. Nos habla de que es muy linda esta biografía del hermano G. Ávila. El pastor Patricio Curinao también nos habla, dice: maravilloso Dios, gracias por llevarte a nuestro hijo a la seguridad eterna. Y qué lindo saber, porque ahora él también está disfrutando ahí en la seguridad eterna, y sabemos que también están en la eternidad con su la primera hija que falleció. Bueno, Daisy también nos habla de este hermoso testimonio que estaba oyendo también este capítulo. Yo le agradezco a cada uno de ustedes por estar en el capítulo de hoy. La verdad, Dios usó maravillosamente a este hombre, pero ¿sabéis qué? Una de las cosas que a mí me gusta pensar cuando yo hablo de estas biografías, hemos hablado de muchas biografías de hombres de Dios, es que estamos en un tiempo en que en Chile en particular estamos viviendo muchos movimientos, ¿cierto? Y no solamente en Chile, a nivel mundial, si vemos las noticias, hay tanto que está ocurriendo que realmente uno podría decir, bueno, ¿qué está ocurriendo ahora? Pero en este tiempo es cuando nosotros tenemos que buscar más del Señor. Hay muchas personas que Dios tiene en su propósito usarte para ser una lumbrera en nuestra nación, y no solamente en nuestra nación, sino en el mundo. Por eso es importante que busques al Señor, entiendas cuál es tu llamado, puedas cumplir tu propósito, prepararte, buscarlo. Seguramente hay muchas personas que necesitan hoy de ti, necesitan de lo que tú viniste a hacer a esta tierra. Así que búscale al Señor, lee la palabra, prepárate. Este es un tiempo de muchos desafíos. En los tiempos donde hay mucho dolor o movimiento social, es cuando Dios puede mostrar más grandemente su gloria. Hay muchas personas que tienen temor en este tiempo, pero qué mejor que tú seas lumbrera, tú y yo seamos lumbreras en el lugar donde nos movamos, ya sea en la universidad, en el trabajo, donde sea que tú te muevas, tú puedes ser luz y sal de la tierra. No necesariamente a veces tenemos que estar hablando todo el día de Dios, ¿cierto? Sino que solamente viéndonos ellos en nuestros hechos y obras, muchas personas empiezan a sentir una calidez, algo distinto, y ellos mismos empiezan a preguntar. Así que sé luz donde tú estés actuando cada día. Así que bueno, les dejamos invitados para que mañana se puedan unir a nosotros a un nuevo capítulo de Unidos a un Pueblo que Conquista. Recuerde que todos los días de lunes a viernes salen capítulos desde las 4 de la tarde, ya sea por Radio Corporación o vía Facebook. Recuerden, mañana a las 4 de la tarde, así que les vamos a esperar aquí en el programa. Nos vemos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.